Su autor es Carlos Steneri, economista. El libro acaba de ser publicado por Ediciones de la Banda Oriental. En la tapa del libro se nos da algunos elementos que concretamente son interesantes y que nos van anticipando los contenidos que este libro, que tiene 180 páginas, nos va acercando algunos de los capítulos que en la primera parte, por ejemplo, está referido a la crisis bancaria, la segunda parte a la deuda externa, la otra crisis, así se titula. Al final hay una bibliografía muy útil que acerca el libro sobre los contenidos o sobre las cosas que podemos de alguna forma consultar sobre ese momento que significó para nuestro país una instancia realmente muy especial. Todos recordamos lo que ocurrió en el año 2002, 2003, todos recordamos el cielo oscuro, ¿verdad?, sobre el cual los uruguayos, o bajo el cual los uruguayos transitábamos, una sensación de que, bueno, algo muy grave para el país podía estar ocurriendo. El libro tiene como autor a alguien que precisamente puede narrarnos cosas muy importantes. Vamos a decir que el economista Carlos Steneri, en su condición de representante financiero de Uruguay en Washington, fue un testigo privilegiado de aquellos días, como dice la contratapa del libro, conocedor de los dos mundos, el local y el internacional. Cuenta en este libro cómo se gestó una solución propia, a pesar de que la institución rectora de las finanzas mundiales, el Fondo Monetario Internacional, se resistía a aceptar que un pequeño país buscara caminos propios, diferentes a poderosas a visiones poderosas imperantes en aquellos momentos. Estamos recibiendo a Carlos Steneri, quien es licenciado en Economía por la Universidad de la República, máster en Economía por la Universidad de Chicago, que trabajó en su momento en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que entre 1989 y el año 2010 se desempeñó en el cargo de agente financiero de Uruguay en Estados Unidos y Canadá. En 1994 al 96 fue director ejecutivo alterno en el Banco Mundial y durante los años 2005 y 2010 fue director de la Unidad de Gestión de Deuda. Ejerció como consultor en el Banco Mundial, en el BID, en el Fondo Monetario Internacional y en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Además ha sido disertante y motivo de consulta en más de una oportunidad. Al economista Carlos Steneri le estamos dando los buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Buen día. Buen día. Gracias por venir. ¿Cómo surge este libro sobre un tema en el cual el economista Carlos Steneri en más de una oportunidad, digamos que no se negó a hablar, pero decía que no era el momento oportuno? Bueno, el libro es consecuencia de un compromiso que me había autoimpuesto de escribir o narrar hechos que creo que fueron importantes para la historia del país. Y lo que se decía en cuanto a que no era el momento de publicarlo es que, dada mi condición de funcionario público, me había impuesto la regla de que el libro iba a ser publicado después que me retirara de la función pública. ¿Cómo se fue escribiendo el libro, Carlos? ¿Se fue escribiendo en el momento o se le dio una instancia de lejanía para empezar a comprender el alcance de todas las cosas? Bueno, el libro es producto de varios borradores. Hubo un primer borrador muy largo que trataba de incluir todo, porque en definitiva yo estaba usando la memoria, y después esos borradores se fueron destilando, fueron circulándose entre colegas para agregar o quitar temas que eran accesorios para
en definitiva tratar de que en pocas páginas hubiera un relato rápido de 14, 15 meses de la historia económica del país. 180 páginas tiene el libro. Seguramente había mucha documentación que tuviste que de pronto ir eliminando o descartando. Sí, efectivamente, hay una cantidad de documentación que la tengo en mi poder, que está a disposición de quien quiera continuar haciendo investigación histórica, pero en definitiva mi propósito era un relato para difusión pública, no un trabajo académico. Bien. Carlos, ¿por qué es importante que tengamos una idea precisa de lo que ocurrió en el año 2002-2003? Todos tenemos la sensación de que vivimos una instancia muy grave en nuestro país, pero independientemente de eso, ¿qué otras cosas tenemos que de alguna forma encarar cuando ubicamos ese momento de la historia de los uruguayos? Diría que hay dos temas. En primer lugar, como lo dice el título del libro, estuvimos varias veces muy cerca del abismo, de un colapso que hubiera tenido consecuencias muy serias para el país. ¿Qué hubiera sido del Uruguay? Perdón que te interrumpa, pero ¿qué hubiera sido del Uruguay si realmente hubiéramos entrado en default, si realmente hubiéramos quebrado? ¿Cómo estaríamos hoy? Creo que aquí hay dos consideraciones. La primera es que en aquellos momentos, durante la crisis bancaria, si hubiéramos obtenido una mala solución del problema, la cadena de pagos del país se hubiera quebrado y por lo tanto hubiera habido una profundización de la crisis que ya era muy seria en aquellos momentos. Y respecto al tema del default o la cesación de pagos, yo creo que el país entregaba un activo que había costado el esfuerzo de muchas generaciones de ser un país donde la ley se respeta, donde los contratos tienen valor. Eso es muy importante frente a la comunidad internacional. Y en tercer lugar, creo que lo que vino después en cuanto al fácil acceso a los mercados internacionales de crédito y a la posibilidad de atraer inversión extranjera en cantidades muy importantes, hubiera estado lesionado si no hubiéramos respetado esos principios. Uh-huh. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué llegamos a eso, Carlos? Respecto a la crisis, el libro trata en forma sumaria de explicar de lo que, de mi punto de vista, son algunos de sus causantes. Obviamente que lo que hoy se está viendo y es aceptado como categoría válida, que es el contagio internacional, en aquel momento se pensaba que era una categoría remota. Uruguay fue contagiado por un suceso que comenzó en Rusia, después contaminó a Brasil, terminó llegando a Argentina y nos cubrió a nosotros. Pero a su vez, el contagio, como ocurre en todas las sociedades, desnuda las fragilidades latentes que tiene un país. Por lo tanto, en ese momento teníamos un sector financiero que no estaba bien regulado, que estaba muy expuesto al riesgo argentino. Nos contagiamos, tuvimos el problema financiero y, como indica la experiencia internacional, después de una crisis financiera viene una crisis de deuda. Uh-huh. Y eso fue la secuencia que tuvimos en ese momento. Hubo, digamos, una sensación de reacción tardía por parte del Uruguay frente a esos episodios que tú estás mencionando, es decir, la crisis en Rusia, la crisis o las medidas tomadas en Brasil, lo que ocurrió en la Argentina previamente con el famoso que se vayan todos, y que hizo que la Argentina tuviera 3 presidentes prácticamente en pocas horas. Creo que no, el país reaccionó rápidamente. Lo que ocurrió fue un tsunami económico inesperado, donde nadie pensaba que la devaluación de Brasil tuviera los efectos permanentes que tuvo. Es decir, Brasil, cuando devaluaba, enseguida sus precios aumentaban. En ese caso fue una devaluación en términos reales que permaneció en el tiempo, lo cual implicó que se cayó la demanda por nuestros productos de forma permanente. En segundo lugar, el tema de Argentina. Uruguay, siempre que había una crisis en Argentina, recibía entrada de capitales de ese país, y no lo inverso, porque nadie pensó que Argentina pudiera entrar en esa senda de políticas erróneas. Y frente a eso el país actuó rápidamente. Piénsese que Uruguay en
en el lapso de menos de 15, 16 meses, resolvió 2 crisis sucesivas muy profundas, inéditas en la historia del país, y que de alguna manera hoy son tenidas como referencia para tratar de resolver otros problemas que el mundo se le presenta. Era absolutamente, digamos, novedoso. Fue absolutamente novedosa la salida que Uruguay tuvo, ¿no? Bueno, lo de novedoso, yo diría que fue una salida donde lo que se hizo fue usar el sentido común. En la crisis financiera, lo que indica el sentido común es que cuando hay una crisis de liquidez, lo que hay que tener es mucha liquidez arriba de la mesa para desestimular el miedo de los depositantes, porque el problema de los depositantes es, bueno, yo no quiero llegar último a la ventanilla y que me digan que no hay dinero. Entonces, la primera idea que hubo en ese momento, la idea fuerza, es mucho dinero arriba de la mesa, y esa fue nuestras dificultades con el Fondo Monetario, donde teníamos programas que tenían mucho dinero en el programa, pero que lo iban entregando en cuentagotas. Y lo importante era un balde de dinero al principio de la crisis para detener el fuego de la corrida. Y en la segunda instancia ocurrió lo mismo. El país demostraba de que si se actuaba rápidamente, la crisis de liquidez que tenía el servicio de nuestra deuda se podía resolver extendiendo el plazo de los vencimientos de los bonos que teníamos en el mercado. Si dejábamos pasar ese punto, íbamos a entrar en una crisis de solvencia, que es justamente lo que ocurre hoy en Europa. Es claro. decir, cuando uno tiene temor de tomar las acciones necesarias, después la iliquidez se convierte en un problema de solvencia que es mucho más serio de resolver. Uh-huh. El libro se abre con un prólogo, con una introducción, y hay una primera parte que va a la crisis bancaria. Es decir, allí aparece el fraude en el Banco Comercial, hay títulos dentro de esa primera parte, por ejemplo, como la miopía del Fondo Monetario Internacional. ¿En qué fue miope el Fondo Monetario Internacional? Justamente en tratar de aplicar un programa que es válido para situaciones de desequilibrios fiscales, donde no hay una crisis bancaria desatada como la que tuvo el país, y aparte crisis bancaria donde el mayor problema era la corrida de los depósitos. Es decir, había un problema por el lado de los pasivos bancarios de los bancos, donde la forma más adecuada de resolverlo es a la liquidez, a las crisis de liquidez, matarlas con liquidez. Claro. Y eso fue la miopía que el Fondo Monetario tuvo, y que después, al final del proceso, y con la ayuda de su socio, de su accionista mayoritario, Estados Unidos, logró convencer. Y aquí creo que vale la pena hacer un comentario. Cuando uno habla del Fondo Monetario, uno habla de la institución, pero dentro del Fondo Monetario lo que importa es el directorio del Fondo Monetario, que es el que tiene la decisión política para llevar adelante soluciones. Y en ese caso, las dificultades que Uruguay tenía era con el grupo de los 7 países más desarrollados, y en particular con los europeos, los que aplicaban la fórmula tradicional de ajuste eran los países europeos. Estados Unidos estaba a la expectativa y después fue el que volcó el fiel de la balanza a favor de los intereses de Uruguay. Uh-huh.